¿Pero qué es eso? ¿Qué es, Sofía? Dios mío, está cayendo. Durante muchos meses, Donald Trump ha declarado a la comunidad internacional: yo dije, usted no tiene la ventaja. No lo olviden, yo heredé esta situación. Nunca habría permitido que sucediera. Este conflicto nunca debió haber ocurrido. Yo heredé esta situación, y creo que él debería haber llegado a un acuerdo. Vladimir Putin, motivado por las palabras de Trump, presionó al gobierno de Kiev para que se rindiera, pero en ese momento, Volodymyr Zelensky le dio un giro a la situación con Putin y Trump, de la manera más contundente posible. Y ahora, Moscú se está convirtiendo en un campo de batalla. Lo que ven aquí es la central termoeléctrica de Shatura, uno de los centros energéticos más importantes de Moscú, siendo atacada por un dron kamikaze de largo alcance de Ucrania. Testigos grabaron a soldados rusos tratando de derribar el dron que atacaba la central eléctrica de Shatura desde la ventana de su hotel en Shatura. Los habitantes de Moscú despertaron con la escena de las centrales eléctricas siendo destruidas. Pero la cosa no terminó ahí. Por la mañana, la instalación fue atacada una vez más. Zelensky está jugando sus cartas al máximo y hundiendo el sueño moscovita de Putin en la oscuridad. En nuevas imágenes compartidas en redes sociales por la mañana, se puede ver cómo un dron ucraniano destruyó la central eléctrica de Shatura en la región de Moscú durante el segundo ataque. Este lugar está a solo 120 kilómetros del Kremlin. Los moscovitas despertaron esa mañana no solo con el olor a humo, sino también con la realidad de que el Estado no había logrado protegerlos. Los ataques suelen realizarse en una sola oleada y luego terminan. Sin embargo, cuando la instalación fue atacada de nuevo por la mañana, Ucrania tomó completamente por sorpresa a los equipos de reparación y a las unidades de respuesta de emergencia de Rusia. Este ataque, llevado a cabo en el corazón del sistema de defensa aérea de Rusia, destruyó por completo las afirmaciones de fiabilidad de Vladimir Putin. Esta acción fue la declaración más contundente de que, todavía tengo muchas cartas bajo la manga. Entonces, ¿dónde está Putin en este momento? Miren, está de pie, vestido de camuflaje, en un búnker subterráneo. Esta imagen no transmite en absoluto el porte de un líder victorioso. Para el pueblo ruso, este es el síndrome de la rata de búnker. Ahora, el precio del gran conflicto que Putin está perdiendo va más allá de los ataúdes de los soldados que regresan del frente. Ese precio está afectando profundamente la vida cotidiana de la gente común en el corazón de Rusia, amenazando la seguridad de su calefacción en invierno. Los drones de Ucrania no solo alcanzaron transformadores de 1,500 megavatios. La central termoeléctrica de Shatura no solo es una instalación importante para generar electricidad, sino que también suministra calefacción a la región de Moscú. Los habitantes de Moscú ahora se quedan en la oscuridad y el frío en pleno invierno. El gran incendio que se desató tras el ataque afectó directamente a las líneas de transmisión eléctrica conectadas al sistema energético unificado. Fábricas, líneas de metro, hospitales y millones de hogares dejaron de funcionar de repente. Las imágenes de humo, incendios y caos que se difundieron en las redes sociales erosionaron por completo la confianza del público en el Estado. La economía rusa ya estaba al borde del colapso, las pérdidas están enfureciendo a la gente, y el riesgo de inestabilidad interna está al acecho. El apagón profundizará esta crisis económica al crear un efecto de cuello de botella en la producción y las cadenas de suministro. Considerando que la capacidad de la central es de 1,500 megavatios, eliminar esta fuente de energía de la red afectará gravemente todo, desde la producción industrial hasta la vida diaria. Este ambiente caótico debilita directamente los esfuerzos de Vladimir Putin por mantener el poder. Sin embargo, Putin todavía intenta proyectar fuerza al abordar el plan de paz de 28 puntos de Washington, con la actitud de: todavía tengo el control de la situación. Donald Trump puede ver la posición de Putin como fuerte desde una distancia de quizás 10,000 km. Sin embargo, los ataques de Zelensky a las líneas eléctricas han expuesto dolorosamente que Rusia no es tan fuerte como se pensaba. Ahora, regresemos al día en que ese plan de 28 puntos se anunció por primera vez. Porque Ucrania de hecho respondió de inmediato con las cartas que tenía. El conflicto llegó al corazón de Rusia desde Riazán hasta Moscú, y desde Kursk hasta Oriol, entre el 19 y 20 de noviembre. Lo que ven aquí no es solo un ataque con drones, es un golpe fulminante contra el imperio de Putin y su narrativa de victoria, porque el objetivo era Riazán, una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia y la principal arteria que suministra combustible a Moscú. Esta refinería fue atacada un total de 8 veces durante todo el año, y los ataques paralizaron por completo las operaciones en la refinería de Riazán. La principal vía que suministraba el 40% del combustible de Moscú fue cortada. La capital se vio obligada a cerrar inmediatamente sus aeropuertos por motivos de seguridad. En Kursk, más de 16,000 personas se quedaron sin electricidad. Esa misma noche también se llevó a cabo un ataque contra la central termoeléctrica de Riazán. Ahora dirijamos la cámara debajo de Moscú, a esas frías estructuras de concreto. Mientras Vladimir Putin le cuenta al mundo cuentos de hadas sobre una superpotencia rusa en la televisión estatal, ¿dónde está él?
¿En los salones dorados del Kremlin? No, el líder que le dice al público todo está bajo control habla desde un búnker, con voz temblorosa, vestido con camuflaje militar mientras Chatura y Ryazan arden. Esta no es la imagen de un líder sino la de un fugitivo acorralado. ¿Por qué el líder de una superpotencia celebraría reuniones estratégicas importantes en un búnker como si un misil pudiera atacar en cualquier momento? Porque tiene miedo. Mientras Zelensky toma té con sus soldados en el frente de batalla, Putin se esconde en su propia capital, escondiéndose de su gente y de los drones ucranianos. Este contraste ha destrozado el mito del líder fuerte a los ojos del pueblo ruso. El pueblo ruso ahora ve esto. El hombre que los empujó a la guerra se esconde a metros bajo tierra en una habitación segura con un sistema especial de ventilación, mientras ellos mueren congelados en el frío. Este es el síndrome de la rata de búnker. Y la historia nos enseña que cuando un dictador comienza a meterse en un búnker, significa que la fecha de caducidad de su régimen ha llegado. Putin está en pánico por la capacidad de ataque de largo alcance de Ucrania. Y este miedo se está extendiendo como un virus entre los generales de la cadena de mando. ¿Qué sucede cuando el miedo del búnker se encuentra con la furia de las calles? Caos. La retaguardia de Rusia se está desmoronando más rápido que los misiles de Ucrania. El gigante logístico que alimenta la maquinaria de guerra de Putin, los ferrocarriles rusos, RZD, ha levantado la bandera blanca. Los 700.000 trabajadores ferroviarios, el ejército laboral más grande de Rusia, ahora le están dando la espalda a Putin. Salarios no pagados, falta de refacciones y condiciones de trabajo extenuantes, han empujado a esta enorme fuerza laboral, a una rebelión silenciosa. Si los ferrocarriles se detienen, Rusia se detiene, porque Rusia no es una nación de carreteras, sino un imperio ferroviario. Carbón de Siberia, tanques de los Urales, municiones hacia el frente. Todo se mueve sobre esas vías. Y ahora esas vías están oxidando. Esta es la realidad concreta detrás de titulares como, una guerra civil se está gestando. Madres que mueren congeladas en los suburbios de Moscú, trabajadores de refinerías desempleados en Riazán, y empleados ferroviarios sin paga. Para esta gente, Victoria, o Donbass, son ahora palabras sin sentido. Para ellos solo hay una realidad, casas frías, refrigeradores vacíos y un presidente mentiroso. El número de soldados que filtran información desde adentro ha superado el 5% del total de las tropas. Este es el umbral en el que un ejército experimenta un colapso moral. Los soldados rusos ahora se preparan para apuntar sus armas no hacia Ucrania sino hacia sus propios comandantes. En medio de todo este caos, Volodymyr Zelensky y el Estado Mayor de Ucrania están ejecutando una doctrina que pasará a la historia de la guerra moderna. Ventaja asimétrica. Mientras Putin pensaba que a Ucrania se le habían acabado las cartas, Zelensky cambió la baraja. La guerra ya no es una guerra de trincheras en el frente. La guerra se está librando en la profundidad estratégica de Rusia, en todo su territorio. El misil dron híbrido Palianitsia y los sistemas de largo alcance de Ucrania han convertido cada punto, desde la isla de Sajalín en el lejano oriente ruso hasta Kaliningrado en el oeste, en un objetivo legítimo. La base de esta doctrina Zelensky es: no pierdas tiempo derrotando al enemigo en el frente. Destruye el sistema que le permite al enemigo llegar al frente. 1. Ceguera energética. Cegar los sistemas S-400 atacando las centrales eléctricas que alimentan sus radares. 2. Desangramiento económico. Colapsar el rublo y las exportaciones atacando las refinerías de petróleo. 3. Presión psicológica. Atacar Moscú para destruir el mito de su inviolabilidad. Cuando Zelensky se siente a la mesa de negociaciones, no solo tendrá demandas territoriales en sus manos, él tiene la amenaza de un colapso total de la infraestructura energética de Rusia. Lo que Putin no entiende es esto: Ucrania ya no está a la defensiva. Ucrania está cazando la infraestructura existencial del Estado ruso. El cazador se ha convertido en la presa. Lo que hace temblar a Putin en ese búnker no son solo los misiles ucranianos. Su verdadera pesadilla es el aterrador ciclo histórico que está arraigado en el ADN de Rusia. La historia rusa nos enseña una verdad inmutable. El pueblo ruso es inmensamente paciente. Sí. Pero cuando esa paciencia se quiebra, la energía que se libera no es una protesta, es una erupción volcánica imparable. La memoria social de Rusia está atormentada por los fantasmas de 1917. El zar Nicolás II, al igual que Putin, se sentaba en su palacio, creyendo que gestionaba una guerra, pequeña y victoriosa, en el frente. Sin embargo, cuando las mujeres comenzaron a gritar «¡Pan!» en las calles de San Petersburgo, el enorme ejército, la fuerza policial y el aparato de inteligencia del zar se derrumbaron. ¿Por qué? Porque el hambre y el frío siempre derrotan a la propaganda patriótica. Lo que está sucediendo hoy en Rusia es una guerra entre la televisión y el refrigerador. Y el refrigerador siempre es el ganador en esta guerra. El panorama actual es una mezcla aterradora de 1917 y 1991. A lo largo de la historia, el pueblo ruso se ha rebelado contra dos cosas.
la humillación en una guerra sin sentido. Como fue el caso contra los japoneses en 1905, los alemanes en 1917, y en Afganistán en 1989. Lo que sucede hoy frente a Ucrania es la humillación de una superpotencia por parte de su pequeño vecino. Esto causa una herida incurable al orgullo nacional ruso. El fracaso del Estado para satisfacer las necesidades básicas. Casas congeladas en el corazón de Moscú, mantequilla y huevos que desaparecen de los estantes. Esta simple escasez es la mayor chispa de las revoluciones. Cuando Moscú se convierte en una zona de guerra, la propaganda de la Gran Rusia se hace añicos. En ese momento, el miedo da paso a la indignación pura. El mayor error de Putin es tratar al pueblo ruso como una masa infinitamente obediente. Cuando los marginados no tienen nada que perder, hasta las puertas de búnker más gruesas se convierten en castillos de papel. La hora de la rebelión de Rusia está marcada, y su tic-tac resuena en los pasillos del Kremlin. Esta es la fase final de un régimen. El colapso táctico de Putin en el frente se combina con un golpe estratégico masivo que sufre en el ámbito diplomático. El Kremlin esperaba que una victoria de Trump llevara al colapso del bloque occidental. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Europa ha despertado al gigante dormido. Donald Trump puede ver la posición de Putin como fuerte desde una distancia de quizás 10.000 km, pero las capitales europeas le han hecho una radiografía a Rusia y solo ven una cosa: falla multiorgánica sistémica. Rusia ahora está completamente acorralada. ¿Por qué? Porque el mito de la guerra sostenible se ha derrumbado. El pueblo ruso está harto de un gobierno que ya no puede ocultar la enorme escala de sus pérdidas. Cada ataúd que regresa del frente convierte la ira silenciosa de la sociedad en un barril de pólvora. Los datos económicos indican que Rusia no puede sobrevivir hasta 2026 con su actual economía de guerra. Y la inflación, junto con la escasez de mano de obra, está empujando al país al borde de una verdadera guerra civil. La posible rebelión de 700.000 trabajadores ferroviarios es una señal de que las arterias logísticas de Rusia están obstruidas. Aquí es donde radica el error fatal de Putin. Él quiere este acuerdo no como un trofeo sino como un salvavidas para salvar a su régimen. Aferrándose a los territorios ocupados, espera apaciguar la furia nacionalista interna y poder decir: valió la pena. Sin embargo, Europa y Ucrania ven esta ecuación muy claramente. Saben que si Putin se levanta de la mesa de negociaciones ahora, nunca podrá regresar con una capacidad militar similar. Por lo tanto, la demanda de Putin de congelar las líneas actuales es, en esencia, una declaración tácita de aceptación de la derrota. A los ojos de Europa, la situación es clara: la posición de Putin es débil, su ejército está agotado, y su pueblo está al límite. En tal escenario, recompensarlo con territorio no solo es moralmente incorrecto, sino estratégicamente tonto. Putin busca una salida adornada con aires de victoria. Pero Europa está decidida a no darle esa salida. ¿Por qué Washington dice acuerdo, mientras Kiev ataca a Moscú, y Berlín y Varsovia dicen prepárense para la guerra? Porque hay una brecha de memoria entre las dos orillas del Atlántico tan profunda como el océano mismo. Para Washington, la Guerra Fría es teoría. Para Europa, la ocupación rusa es una experiencia vivida. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. La historia le ha enseñado una lección a Europa. Una tregua con Moscú es solo el pistoletazo de salida para la siguiente ocupación. La cronología del gobierno de Putin demuestra que este temor es matemáticamente exacto. 2008 Georgia, 2014 Crimea, 2022 Ucrania. La inteligencia europea sabe que si Putin es recompensado hoy, el próximo objetivo en 2027 serán los estados bálticos y el corredor de Suwalki. En este punto, la probabilidad de que Europa y Ucrania acepten un acuerdo de rendición semejante es cero. Porque la memoria de Europa grita: si Ucrania cae, la guerra llegará a las puertas de Berlín. ¿Por qué está Putin tan interesado en el plan de Washington? ¿Por pacifismo? Ciertamente no. Putin está al borde del abismo, buscando frenéticamente evitar la caída. La guerra extendiéndose a territorio ruso, los reveses en Kursk y la falta de avances en el frente están sacudiendo los muros del Kremlin. Pero el verdadero incendio está dentro. Las pérdidas son ahora demasiado grandes para ocultarlas, y esto está aterrorizando al pueblo ruso. Las sanciones económicas y el costo de la guerra han llevado a Rusia al borde de la guerra civil. Generales culpándose unos a otros, conflictos entre las élites y una creciente inestabilidad popular justifican titulares como «Se avecina una guerra civil». La conclusión es clara. Vladimir Putin podría estar sentándose a la mesa de negociaciones en Washington como el vencedor. Pero esta es la mayor ilusión óptica en la historia política moderna. Detrás de los muros del Kremlin, las cosas no son como las pintan los canales de propaganda. El colapso del frente interno, un líder en un búnker y el despertar de Europa están llevando a Rusia a una falla multiorgánica sistémica. La demanda de Putin de congelar las líneas actuales no es una súplica por la paz, sino un intento de aceptar la derrota y ganar tiempo.
Pero los incendios en Shatura y la coalición que se forma en Londres no le darán a Putin ese tiempo. Mientras Moscú se sume en la oscuridad, una pregunta permanece para el pueblo ruso. ¿Vale la pena morir congelado por el hombre en el búnker? La historia demuestra que la respuesta es siempre no. El imperio se está desmoronando, y ni siquiera un búnker es suficiente para no escuchar el sonido. Continuaremos siguiendo cada momento de este colapso histórico con fuentes y datos específicos. Gracias por su atención.